Don Silvio, Sí. surgen muchas consultas a raíz de lo sucedido entre este enfrentamiento concretamente entre el CODI y el EPP del día domingo. Un abatido, aparentemente avistada Magna Mesa, pero el campamento en sí, Estamos súper mostrando las evidencias. importante, Sí. ese campamento que se halló ahí. Se hablan de unas 15 personas que estaban y permanecían en esta reserva. Hay que recordar, tiene 66.000 hectáreas la reserva del Maracayú. Ajá. Gigante. Gran parte deforestado ya por los marihuaneros. Es que es una zona luego de producción de marihuana, vamos a ser sinceros. Pero también el EPP llega hasta ahí y tenía un campamento más que principal, bastante clave, digamos, ahí en la zona. Felino Amarilla, doctor, ¿cómo te va? Buen día, vaya, va. Buenos días, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, señor, gracias por atendernos. Bueno, que querríamos, como conocedor de la zona, de la situación de este grupo criminal operando ya hace más de 20 años en la zona, y las autoridades que celebran haber llegado al campamento principal y haber abatido a uno de los principales líderes o soldados, Felino. ¿Cuál es tu parecer, tu criterio, tu análisis? Bueno, es la segunda vez en realidad que pueden llegar hasta el campamento principal. La primera vez fue en la zona de La Mambay y Concepción. Ustedes recordarán que hubo 2 o 3 abatidos y que de ahí fueron hasta la zona del Cerro Guazú. Es decir, el sector, lo que se llama el CODI y la gente de antisecuestros, están haciendo un buen trabajo de inteligencia en ubicar esta situación. Pero en general el Estado tiene que reconocer su fracaso. Estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 5 gobiernos que han permitido de que el EPP se mantenga como grupo terrorista, que actualmente forme parte de una alianza público-privada con los marihuaneros de Macho. A ver, ¿cómo es eso? Y evidentemente el traslado desde el Cerro Guazú en el Mambay, donde fue su última ubicación, donde fue abatido este líder del EPP Villalba. Sí, Osvaldo Villalba. Eso ocurrió en el departamento de la Mambay. Sí, recuerdo. En la zona de Cerro Guazú. Eso ocurrió hace más de 2 años. Es decir, cómo se trasladaron desde Cerro Guazú a Mambay hasta la reserva del Maracayú. Son como 180 kilómetros en línea recta eso. Ese traslado, ¿cómo se pudo haber realizado si ellos estaban cercados en Cerro Guazú? Con todos los pertrechos, ¿verdad? Ahí las armas, municiones, campamento. Lo que se observa en las fotografías, ¿verdad? Entonces, eso implica que existe un submundo del narcotráfico, del EPP, de los contrabandistas, que se manejan a sus anchas en la frontera del Paraguay. Y eso no puede de ninguna manera existir sin la colaboración vista gorda o complicidad de autoridades locales. Estamos hablando... Sí. En cada aldea, en cada villorio, en cada pueblo, en cada compañía hay una comisaría. Los caminos no transcurren por zonas desérticas. Todos los caminos nuestros son pasando poblados. Totalmente. ¿Cómo se pueden desplazar 180 kilómetros con pertrechos? Entonces, esa es la situación que hay que analizarla sin olvidar lo importante de este caso y sobre todo sin olvidar los policías y militares que ya murieron en la lucha contra el terrorismo. Porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta: el personal policial, el personal militar que se enfrenta al terrorismo, que se enfrenta al contrabando, que se enfrenta al marihuanero, que se enfrenta al narcotraficante, ese no forma parte del equipo de protección política que tienen esta gente. Entonces acá hay 2 realidades: la realidad de la legalidad y la realidad de la ilegalidad. Porque el EPP, te vuelvo a decir, hace 20 años que existe el EPP. ¿Cómo me explicas que un grupo de 50, de 100 o de 10 personas
puedan sobrevivir, secuestrar, matar, asaltar, quemar comisarías, matar policías, matar militares y ahora terminar en una reserva privada que está rodeada de sojales. Hay complicidad externa, hay venalidad política y ahora ya hay una asociación público-privada con el mayor contrabandista de marihuana, que es Macho. Y esa alianza, don Felino, entonces no sé si evita, por decirlo de alguna manera, hace que se sigan solventando ellos a raíz del narcotráfico. De ahí es donde tienen su principal sustento, porque de un tiempo a esta parte por lo menos no estamos viendo los famosos secuestros. No sé cómo está el tema del famoso impuesto revolucionario, que ellos también era muy clave de parte de ellos. Bueno, yo no puedo, primero que ya saber ni cómo funciona eso, pero hay que ver un poco cuánto fue la recaudación de los secuestros famosos y las extorsiones, en la época que extorsionaban agricultores menonitas y cosas por el estilo. Porque si ustedes, lo interesante sería que ustedes puedan hacer el recorrido del EPP y las zonas de afectación en los distintos momentos y sobre todo en los distintos gobiernos, para que ustedes vean cuáles fueron los gobiernos más complacientes con el EPP. Y el inicio del EPP se da con Nicanor Duarte Frutos. Ahí empieza el EPP a fortalecerse. Y ese proceso que hoy lleva al tema de la alianza con los narcotraficantes, marihuaneros aparentemente, es un fenómeno que se dio en Colombia y que ya se le advirtió al gobierno en su momento. Porque ellos en realidad lo que hacen es brindar protección y protegerse mutuamente en áreas abandonadas por el Estado. Que se dio en parte de Concepción, se dio en el departamento de La Pampa. Pero lo interesante de ahora, lo llamativo de ahora, 60.000 hectáreas tienen la reserva. 20.000 ya fueron deforestadas por los marihuaneros. Pongan las fotos satelitales y se van a dar perfectamente cuenta. Hagan la comparación de las fotos del año 1990 y la comparación con el del 2025. Es decir, en 35 años, todo el departamento de Canindeyú, todo el departamento de San Pedro fue deforestado. El principal deforestador fue el IBR. Que hoy sea soja, todo eso se debe a la reforma agraria del fracaso populista de 35 años de gobierno colorado. Ellos fueron los que depredaron esa zona. Y el único manchón verde que van a ver es Maracayú. Es decir, tal cual. Si nosotros amurallásemos Maracayú, si pusiésemos un cerco tipo gallinero por Maracayú, sería un parque jurásico con marihuana, terroristas y ecologistas. Es simpático lo que está pasando. Simpático y grave, ¿verdad? Se amplían. Ahora, decías 20.000 hectáreas ya devastadas para el cultivo de la marihuana. Estamos hablando de un feroz negocio, Felino. Y la marihuana, ponerle un rinde de 3.000 kilos por hectárea. En este momento, según las informaciones que tienen allí, es que hay cerca de 2.000 en marihuana en Maracayú. Si vos multiplicás 2.000 hectáreas por 3 toneladas por hectárea, tenés 6.000 toneladas la producción de marihuana. Impresionante. Y si vos vendés esa marihuana a 10.000 guaraníes el kilo, estás hablando más o menos de 90 millones, 100 millones de dólares la producción. Y eso ocurre ante la vista y paciencia del gobernador, del diputado, del senador, del jefe de policía. O Pancho no se pasea por las rutas con 40 camionetas artilladas y lleva su marihuana hasta el río Paraná, donde de vez en cuando cae un cargamento importante. Y sí, esa es la triste realidad. Y bueno, doctor, te agradecemos el contacto y te dejamos seguir con tus labores allí tempranito, te molestamos, ¿eh? Hola. Sí, doctor, te agradecemos, Felino, te agradecemos mucho el contacto, ¿sí? Te dejamos seguir con tu actividad, digo. Tengo muy mala señal yo acá, muchísimas gracias. Gracias.
Está en el norte, en una zona Él está apartada en el norte, también. sí. Don Felino Amarilla, que trabajó mucho con los estancieros y dicho sea de paso, siempre sabíamos también que en ese lugarcito boscoso de las estancias, zona de Amambay, etcétera, ahí es donde se movía el EPP. Y siempre está buscando ese bosque, ¿verdad? Sí. Ese lugar súper cerrado. Pero como hay muchas zonas ya deforestadas, digamos, entre San Pedro, Amambay, que es donde ellos se movían inicialmente, entonces buscan. Y como dice, entre los manchones verdes que podemos tener ahora, digamos, en nuestra región, se queda esta zona tan rica que es la del Maracayú. Yo estuve ahí, don Silvio, y es impresionante ese lugar. Pero sí, también se está deforestando. Y rápidamente. Ahora, hay un videito que compartimos recién también que muestra cómo se visualizaba ese campamento principal del EPP desde cierta distancia. Por supuesto, un video grabado por los intervinientes ese domingo cerca del mediodía. Comando Operativo de Defensa Interna, el CODI. Ahí está, fíjate, Jamie. Así avistaron el campamento principal del EPP. Con banderita y todo. Con bandera paraguaya y esa carpa enorme. Y desde allí, estamos mostrando una distancia más o menos de, no sé, 800 o 1000 metros quizás, ¿verdad? Con el zoom parece muy cercano todo. Y desde ahí se produjo el intercambio de disparos que acabó con la vida de Rubén Darío López Fernández, abatido ¿por qué se llamó Cobrarius? Porque fue el grupo Cobra que llevó adelante la incursión y el choque armado, el enfrentamiento a tiros en ese sector de la reserva del Maracayú. Ese era el campamento principal del EPP y nos precisaba Felino, y tiene razón, es la segunda vez que las fuerzas regulares pudieron llegar hasta el campamento principal. Hubo intervenciones en campamentos muy importantes, ¿te acuerdas cuando desenterraron, por ejemplo, el manual del EPP, entre otros? Bueno, esos, por ejemplo. Pero en este encontramos armas de fuego, de grueso calibre, computadoras, equipos de comunicación, de todo. Ahí ven toda la cantidad de cosas que ellos continúan y... imagínate cómo se surten, cómo llegan a toda esta tecnología. Sí, porque ahí cómo se mantienen en todo este tiempo. Paneles solares. No, comunicación. Sí. Digamos, a full están ellos comunicados. Pero tienen todo esto y ¿cómo lo consiguen? El impuesto revolucionario, porque últimamente no sabemos de ningún secuestrado, ¿verdad? Este fusil de asalto de esa marca. Bueno, en instantes, más detalles. Las declaraciones de las autoridades ayer, la conferencia de prensa. También le vamos a mostrar la imagen satelital de la reserva del Maracayú y ahí se van a dar cuenta de cómo...